Muy bien, bueno, entonces vamos a comenzar nuevamente donde nos quedamos la ocasión anterior. Para el día de hoy les voy a pedir por favor que... Ay, eso, bueno, o sea, eso también para las personas que por ahí tengan un sistema Windows que estén trabajando en... y que nuevamente pues descarguen, déjenme les traigo cuál es la IP de la instancia el día de hoy para que me ayuden bueno, a esa URL, bueno, ese server que está por ahí y eh, pues a descargar en el TXT nuevamente vamos a ir revisando por si alguien no estuvo en la sesión anterior. Bueno, ya estamos un poquito avanzados. Vamos a retomar el ejercicio de la vez pasada y bueno, pues si me escuchan bien, comenzamos de una vez. La idea de esta es que ya repasamos un poco de teoría la sesión anterior de pues qué es la parte forense, qué tenemos que repasar o cómo podemos ver esta análisis de una manera, por decirlo de algún modo, granular, bueno, no granular, perdón, general. La idea es que podamos, como les decía, completar el ejercicio pasado y también pues revisar otro que es la parte de forense en red, que igual vamos a retomar un poquito ahí de la teoría, de cómo vemos el, la red desde el punto de vista forense y bueno pues ahí vamos. Estamos listos para comenzar. Como les decía, ahí tienen la URL, el archivo. Lo único que me interesa es que comiencen a descargar de una vez esta parte de OS Forensics. Y bueno, pues retomando lo de la sesión pasada, únicamente como introducción, vamos a ver primero que nada la parte de red. En la sesión anterior, pues estuvimos por ahí revisando lo que era el punto de montaje, que también ahí tienen los comandos. Bueno, por aquí están los comandos, cuál era el punto de montaje, pues qué es el offset, cómo vemos el sistema de archivos aquí en línea de comandos. Esto para que quedara un poco más claro, bueno, esa era la intención, que supiéramos de dónde estábamos partiendo. Ahora, el día de hoy, la realidad es que vamos a irnos ya totalmente al modo gráfico. Si alguien tiene por ahí, si está utilizando algo de Linux, una distro, igual sirve, funciona, ahorita los vemos a la par. Pero pues la idea de esta sesión es ver todo lo que hicimos en la sesión anterior, pero de una forma gráfica. Y para eso voy a aprovechar esta suite, pero les voy a pedir por favor, bueno, ahí para empezar les puse el link como para que la puedan descargar, para que puedan hacer la instalación. Está un poquito pesada, pero pues afortunadamente tiene una licencia de trial que creo que sirve bastante bien para que la puedan ir explorando. No es mi intención ni que se casen con la herramienta, ni que pues les quite mucho espacio en su disco. Si la pueden instalar e ir siguiendo el ejercicio está genial, pero más que nada la intención es mostrarles cómo vamos o cómo podemos hacer la manipulación de estos dos archivos que descargamos de memoria. Ahorita vamos para el Cali. Y más que nada que quede un poquito más claro, porque en general trabajar con la memoria es algo bien abstracto. Creo que esa parte de verla como cajitas y todo esto, pues ya se va haciendo un poco más con la práctica, pero creo que a través, y que es lo único que me gustaría que se lleven de la herramienta en general, pues a lo mejor son los nombres de las extracciones, porque lo que vemos en este menú es básicamente la manera en la que vamos a ir extrayendo registros, los niveles, que de hecho por eso están, digamos así, agrupados en niveles. Y bueno, pues cuál es la diferencia o qué podemos hacer en cuestión de primero a lo mejor ver los hashes, después ver toda la lista de eventos, toda la lista de incluso archivos que corresponden a la parte de memoria, qué podemos y qué no podemos hacer con lo que nos dan como evidencia. Entonces, más que nada es como para que vaya quedando muy claro y digo, de manera gráfica, pues creo que puede ser un poquito más claro. Esta solución no tiene instalador para otra distribución que no sea Windows, me parece.
pero sí maneja archivos que son archivos de memoria que son de tanto Windows como Linux como iOS. Entonces, pues vamos a comenzar. Aquí lo primero que les quiero platicar en lo que van descargando por ahí la imagen es que parte de... Sí, esa puede ser una opción. La verdad es que para máquina virtual esto está muy pesado. Entonces, digo, si ahí tienes como bastante memoria disponible de todo tipo, va a estar muy bien porque la suite es en general pesada. Y aparte los procesos que corre, pues son súper. Los procesos que corre, pues también son pesados. Lo primero, por ejemplo, que tenemos que hacer aquí, y eso es únicamente por cómo funciona la herramienta, no quiere decir que sea un deber cada vez que hacemos esto. De hecho, podemos ocupar algo que es mucho más práctico y una herramienta mucho más ligera que es FTK Imager de Access Data, y esa tal cual, pues nada más viene su lectorcito de memoria y por ahí algunas funcionalidades. Ahí no tenemos que crear un caso. Ahora sí que en este caso, esta parte de crear el caso es incluso una buena práctica, sobre todo si realmente les interesa y quieren como entrar a esta parte. Como platicábamos en la sesión anterior, hay una gran área aquí para hacer investigación, sobre todo privada, y por este lado es que se necesita la documentación de lo que llamamos pues un caso de investigación, que es prácticamente donde van a quedar guardadas los registros que nos sirven para resolver el tema que estamos investigando. Aquí básicamente se trata de que almacenemos y de que colectemos únicamente las pruebas, y bueno, a pesar de que tengamos que pasar por toda la funcionalidad de la herramienta, pues al final en el reporte solo se despliega lo que es interesante. Pero eso es más que nada pues el uso de la herramienta, entonces pues no nos clavemos mucho ahí. Vamos a iniciar un caso nuevo que yo ya tengo uno aquí, nada más lo voy a abrir para que esté por ahí. E incluso ya hice la carga. Esto lo voy a volver a realizar porque esto de acá nada más es documentación, como llenar los datos que me pide aquí de nuevo caso, y como les digo, esa parte pues es más que nada ya que pensamos utilizar esto para mostrárselo a alguien más. Entonces ahorita que pues estamos aquí entre amigos no pasa nada, pero sí es algo a lo que hay que ponerle atención y foco después. Ahí denme un segundito. Listo. Y bueno, y ahí la que está saludando es mi gata, perdón por el ruido. Vamos a ir a la parte de hacer la adquisición nuevamente, la adquisición del disco. Esto, tal cual, fue todo el comanderío que vimos en la sesión pasada, aquí en AppDevice. Esto tiene un poquito de opciones que a lo mejor vale por ahí y vale la pena ir revisando. Por ejemplo, yo aquí, pues como ya tenía esto hecho, voy simplemente a montar el disco que ya hice, pero en la generalidad lo podemos hacer como si fuera un disco físico, como en este caso yo que ya monté el disco, o sea que ya hice como si fuera insertado mis imágenes de poner una USB y conectarla al equipo. Y aquí únicamente nos fijemos que va a ir hacia el modo forense. Pero bueno, esto también se puede hacer con un disco físico y con un volumen que esté cifrado, pero pues les va a pedir la clave de verificación. Y cómo se va a manejar aquí dentro de la herramienta, pues es el drive. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Al igual que la ocasión anterior, lo único que sucede es que estamos diciéndole a este sistema operativo que formateo, que le dé formato a este archivo para poder leerlo dentro pues de esta herramienta y de pues todo el file system en el que se está arrancando. En este caso, igual puede ser un poco redundante,
porque es el mismo, o sea, es un Windows que vamos a ver sobre otro Windows, pero la realidad aquí es que pudiera ser un Linux y lo pudiéramos estar revisando desde un Windows, igual, perdón, así, desde un Windows o viceversa, y bueno, pues de eso tendremos la seguridad hasta que ya estemos por ahí haciendo la revisión. Eh, Aquí yo no lo puedo montar porque ya tengo la misma letra para otro, para la misma imagen, pero pues ahí espero que ustedes hasta aquí me voy a detener un momento para que lo descarguen, para que puedan aquí hacer el montaje. Esto es exactamente lo que vimos en la sesión anterior y pues visto de forma gráfica, por ahí a lo mejor tomará algunos segundos, pero igual es muy rápido. Eh, ¿Y qué pasa aquí? Creo que queda un poquito más claro que lo que estamos visualizando pues es únicamente una parte de pues todos los formatos que hay, perdón, de todos los sistemas de ficheros que hay dentro de este gran, eh, de este gran archivo que es el E01 y el E02, que recordemos que al final del día eso es lo que estamos importando. Aquí de verdad disculpen que no lo vuelva a hacer, mi memoria anda corriendo bajo y desmontarlo pues hace que tenga que borrar este que está ya subido aquí arriba. Entonces vamos ahora sí a comenzar a hacer la revisión un poco más gráfica, pero ahorita regresamos a la parte de Selenium. Aquí qué podemos ver o qué tendríamos que ir a buscar. Para empezar, vamos a recordar cuál era nuestro motivo de estar investigando. Bueno, en lo que vimos en la sesión anterior, estábamos tratando de identificar cómo había sido la extracción de información a partir de esta parte de la memoria que tenemos. Es lo único que tenemos y recordando un poquito de qué estamos hablando respecto a esta imagen de memoria, recordemos que todo lo que está ahí ya está en pasado, por así decirlo. Todos los hechos, todo lo que podemos recuperar de ese disco, registros, eventos, logs, lo que sea, ya no está ocurriendo en este momento y por lo tanto, y ahí es una pregunta para ustedes, ¿va a ser posible que recuperemos, por ejemplo, algo de lo que estaba haciendo el usuario en ese momento? ¿Sería posible en esta memoria, en este archivo de memoria, poder ver exactamente lo que estaba ocurriendo en el equipo en ese momento? Sí, no, ¿qué opinan? ¿Siguen conmigo? ¿Estoy sola? Yo puedo platicar sola, me caigo muy bien, pero si están por ahí, quisiera escuchar sus opiniones. Una disculpa, yo soy nueva y es mi primer mentoría, por eso es que no opino, pero sí estoy siguiendo y escuchándote. Ah, súper, ok. Bueno, está bien. Vamos a entonces por dos. Bueno, genial. Está bien, entonces vamos a retomar un poco el enunciado y más o menos qué buscamos y más o menos qué estamos haciendo, porque sí, este ejercicio ya está a la mitad. Bueno, pues el caso es este. Nuestro caso forense a investigar es que hay una imagen de memoria que también la pueden ver por aquí. Son estas dos. También ahí para que las descarguen y puedan ir siguiendo el ejercicio. Que nos dan como analistas, como personas que investigan este tipo de casos para saber si pues podemos determinar cómo es que se consiguió un archivo que estaba exclusivamente en el equipo de pues de una persona, de una empleada de una organización, un archivo confidencial con códigos nucleares, casi casi, pues con información muy valiosa y poder determinar si ella lo envió
o sea, tal cual si ella divulgó esa información confidencial a sabiendas de que era confidencial o si fue desde otra máquina. O si la hackearon, ¿no? Que es lo que todo el mundo dice. Muchas gracias, chicos, ahí por contestar. ¿Cuál es aquí el problema? Que nosotros, o bueno, no el problema, más bien la limitante es que tenemos únicamente estos dos archivos que para palabras más, palabras menos, se vuelven un solo archivo de imagen. ¿Qué es esta imagen de disco? Pues como si fuera una copia del disco que tomamos, pero esta copia tiene algunas restricciones. Algunas de estas restricciones son por el formato del disco. Ay, ¿qué hice? Algunas restricciones son por el formato del disco, o sea, esta extensión, pero algunas otras son porque la naturaleza de estas copias, de estas imágenes de disco, es básicamente lo que pueden contener y no respecto a pues los datos que puedan tomar del equipo de donde están siendo copiadas en ese momento en el que se realiza la copia. Entonces, por ejemplo, aquí nuestra limitante es que no vamos a poder saber qué está haciendo en ese momento en el equipo porque tenemos una copia que es como tener todos los registros en pasado, todos los registros que se vieron en ese momento que la extrajeron, pero que corresponden única y exclusivamente a lo que se encuentra en el disco duro del dispositivo. Recordemos, y aquí también es bien importante, que estamos hablando de dos tipos de memoria en un dispositivo y que era algo que veíamos la ocasión anterior. A lo mejor aquí vale un poquito retomarlo. Prácticamente el dispositivo, viéndolo como desde el punto de vista forense, lo podríamos dividir de una forma y de tantas que hay en en este seccionado para poder verlo de una manera un poco más abstracta y saber que sí, que no podemos encontrar. Así es como lo podemos ver en el día a día si nosotros estuviéramos trabajando en él y pudiéramos sacar así una copia exacta sin moverle nada, pudiéramos verlo así, pero la realidad es que, por ejemplo, cuando estamos haciendo esta parte de sacar la imagen del disco, algo que perdemos es la memoria volátil, porque a lo que le estamos haciendo imagen, pues es al disco duro. La memoria, recordemos, la volátil, hay varios tipos de memoria volátil, algunos de ellos están virtualizados dentro del equipo y otro pues corresponde a la RAM y algunas de estas virtualizaciones se van a ir a la parte de disco duro y por eso mismo podemos recuperar cierto tipo de información en el momento en el que estamos copiando pues el disco duro. Así es como, por ejemplo, evitamos que pasen buffers overflow en la memoria RAM cuando pues se nos crashea la computadora ya por falta de ella. Y yo sé que aquí eso no les pasa, pero pues en otras computadoras como la mía sucede. Entonces, pues estos archivos que los conocemos como de paginación, de hibernación, que están ahí como una parte virtual de la memoria y que tienen una estructura diferente a la memoria volátil, a la RAM, pues también van a estar ahí parte de contenidos en nuestra imagen de disco, pero hay otros como la RAM que esos pues sí no van a estar por ahí. La memoria volátil también incluye el caché. Esa es una buena pregunta. Si le llamamos memoria volátil a, por ejemplo, y aquí porque eso es una teoría, o sea, eso es ahora sí que una teoría aparte. La memoria volátil vamos a dividirla de momento en memorias, por decirlo así, física, que sería nuestra RAM, que es lo que estamos utilizando y que se carga en ese momento cuando estamos desplegando algo en el monitor. Y las memorias virtuales que pues están ahí ayudándole a la RAM cuando ésta se sobrecarga o simplemente cuando dejamos de utilizar un programa que sí tenemos abierto, por ejemplo, y que sí está desplegado en el escritorio, pero que está en la parte de hasta atrás, que no lo estamos utilizando activamente en ese momento y no le estamos meneando por ahí información. Ahora,
Ya que tenemos estas dos divisiones de memoria, la caché, por ejemplo, se guarda, o sea, hay algún lugar físico en el que se almacena. Volviendo a esta parte de memorias, de la memoria física y de la memoria virtual. Entonces, si estamos utilizando, por ejemplo, una página web activamente y necesita cargar o ya cargó datos en caché al momento de desplegarse, de que tú hiciste login y así, bueno, pues esa parte de la caché va a estar en nuestra memoria que estamos utilizando en este momento, que sería la física, pero si se queda, por ejemplo, en tu navegador por ahí o simplemente guardamos o cerramos el navegador y pues ya se van todos esos datos, seguramente va a haber páginas que pues la almacenen y que se van a ir al resguardo que tienen en AppData, que es una parte que está dentro del disco duro y que ya no es una memoria volátil, ni virtual, ni física. Entonces ahí esa sería la respuesta a esa pregunta. Y bueno, todo está bien, ok, AppData exactamente. Y bueno, pues entonces vamos a volver a el enunciado nuevamente. ¿Qué pasa por aquí? Entonces, ya entendiendo un poco, bueno, yo espero que se haya entendido un poco mejor qué es lo que podemos recuperar de de esto que nos dejaron, las limitantes que vamos a tener y sobre todo lo que sí vamos a poder conocer. Ahora sí, nuevamente necesito sus sugerencias, sabiendo que lo único que estamos viendo es lo que ya estaba almacenado en el disco, en las aplicaciones del disco, en a lo mejor si hubo algún registro, y eso también es bien interesante, que ahorita lo vamos a ver, de actividades del usuario que son básicamente lo que a lo mejor se crea como un temporal, lo que se crea pues en esta carpeta como incluso puede ser un archivo de registro, un archivo, una imagen, un ejecutable, cuando mandamos a llamar, por ejemplo, una DLL y empieza a crearnos por ahí pues más archivos que necesiten de ejecución. Todo eso que en algún momento llegue a caer al disco, o más bien llegue a crearse en el disco porque sea un dato de la aplicación, eso lo podríamos recuperar. Porque bien o mal, pues si no se destruyó al momento de sacar la copia, si estaba ahí presente en el disco, lo vamos a poder extraer. Aquí pasa, por ejemplo, algo curioso. Si tenemos una un archivo que a lo mejor estaba a la mitad, que no se guarda bien, que no, o que fue borrado por intencionalmente o borrado. Bueno, intencionalmente se puede recuperar y todos estos que les mencioné se pueden recuperar, pero si más bien fueron archivos temporales que se destruyen por el mismo uso de las aplicaciones, pues tendríamos que saber, no es que sean irrecuperables, pero tendríamos que saber una si en algún momento vivió en este disco duro y después si pues conocemos la extensión prácticamente, que es a donde nos vamos para la recuperación, las extensiones para conocer cuáles serían sus números mágicos, que es lo primerito que nos dice que un archivo comienza dentro de la memoria y bueno, poder buscarlo por ahí. Ahora, ya un poco con todo ese contexto, vamos a pensar, y ahora sí también quiero que me ayuden ahí, por favor, a pensar pues cuáles serían los rastros que nos ayudan a resolver esto y que sí van a estar ahí presentes en el disco. ¿Qué pasa? O bueno, ¿cuál es la línea o qué es lo que tenemos que empezar a modelar en nuestro pensamiento? Cuando estamos haciendo análisis forense, lo primero que tenemos que entender son los tipos de registro que hay en el sistema. En este caso estamos en Windows, que realmente es pues un monstruo en cuestión de los tipos de archivo, cuáles se crean, cuándo se crean, cómo se comunica al interior el sistema. Es realmente muy complejo y sobre todo eso es únicamente el funcionamiento del sistema operativo. Después le vamos a añadir la complejidad de lo que el usuario está ejecutando en ese momento. Ahora, cuando sale
este tipo de investigaciones vamos a irnos por la línea casi siempre de lo más evidente e ir pensando si pudiéramos reconstruir un camino para probar que esto que estamos planteando a lo mejor como hipótesis es cierto, que no queden dudas y que tengamos todos los datos que puedan ser verificables, o sea, que vayamos a encontrar todos los registros porque todos están almacenados en el disco. Para empezar, ¿qué es lo que nos piden saber? Si una persona fue hackeada o no, eso va a ser siempre, es casi como el deber, que es lo primero que se les ocurre a las personas que no están familiarizadas con este tipo de temas y que bueno, para eso estamos aquí nosotros, ¿no? Pero ahora ya nosotros tal cual, pues no vamos, o bueno, ¿qué iríamos a buscar para saber si hackearon a una persona? Aquí ya es donde me gustaría escuchar sus ideas, qué creen que se pueda buscar que se almacene específicamente en el disco y bueno, que nos ayude a saber cómo un archivo dejó el disco. Los logs, ok. Los logs es una buena respuesta. Los logs de qué estaríamos buscando. Podría ser a las páginas que intento ingresar. No sé, siento que muchas veces como usuarios llegamos a dejar nuestras cuentas personales, como lo puede ser Facebook, como puede ser una aplicación de banco, Amazon, no lo sé. Ok, muy bien, muy válido. La parte web y todo lo que esté relacionado a navegación web, muy bien. ¿Qué otra cosa se les ocurre que pudiéramos buscar? Ahorita vamos a ver opciones, todas las opciones que se nos ocurran y ya de ahí vamos a ir descartando, o a lo mejor no, se pueden descartar. Ok, conexiones de USB. Vamos Posibles a ver esa, accesos ok, al o sea, es una sistema. opción. Ahorita vamos a revisar si pudiera ser posible que la veamos. Ok, aquí juntándolo un poco con este comentario, ahí los voy a dejar pensando cómo es que hacemos o cómo es que, por ejemplo, hicimos el montaje ahorita de la imagen en nuestro CLI, em, en nuestra aplicación de confianza, que fue lo que les enseñé. Digo, si tenemos los archivos como yo de disco, pues claramente van a estar almacenados en mi disco, pero ese montaje es súper parecido al de una USB. ¿A qué es a lo que voy? Que si yo no tuviera esos archivos ahí descargados, perdón, y pudiera únicamente hacer la conexión y luego la desconexión, esa información prácticamente no la podría recuperar a menos que, y creo que como habíamos platicado en la sesión anterior, no recuerdo, pero haya una aplicación que se dedique al monitoreo de puertos COM, que son los que pues tienen por ahí a su cargo las USBs. Podemos ir a ver si hay esos registros, pues sí, en el Device Manager debió quedar algo, pero no vamos a poder saber más que existen, ¿no? Que a lo mejor en algún momento se conectó una USB, que ese es el rastro que deja, pero no podremos saber si va a estar o si estuvo en X o Y fecha, si hizo X o Y modificación, porque aunque eso sí genera un registro, no hay dentro de Windows algo que automáticamente nos esté haciendo ese monitoreo de puertos, de unidades virtuales de almacenamiento, que es en lo que se convierten las USBs cuando se conectan. Por ese lado, digo, sí es una muy buena aproximación, pero tendríamos que tener, y no es que, ojo, aquí no es que no se pueda, tendríamos que tener a lo mejor el volcado, perdón, de la memoria que es física, una para empezar, y dos, eh, tuvo que haber ocurrido en el periodo en el que se está tomando este dump de memoria, porque aquí creo que no lo había mencionado, pero cuando estamos haciendo este tipo de, o sea, esto que vamos a revisar ahorita fue un copiado,
Y lo que vamos a hacer con la memoria volátil, pues es un volcado, que es en ese momento, y que esto también es como una foto, simplemente que los medios que revisamos, pues uno es más estático, ¿no? Uno está ahí ya almacenado y el otro se está moviendo, está dinámico y en pantalla, pero bueno, es un volcado que hacemos en ese momento. Modificación en archivos o directorios, sí, digo, aquí sirve mucho y la verdad es que necesitamos mucha más información, pero a veces, y también es algo a lo que debemos acostumbrarnos, no vamos a saber y el mismo usuario no sabe y así la persona que sea que creó el archivo no lo va a saber, ni cómo se llama, ni dónde estaba guardado, a lo mejor se acuerda que fue un Excel, que es lo único que nos dice aquí, que es un spreadsheet, se acuerda que estaba a lo mejor en su escritorio, pero a lo mejor de verdad no se acuerda y no vamos a saber por dónde empezar a buscar. Entonces, claro, vamos a buscar a lo mejor modificaciones de archivos o directorios y tenemos el dato tal vez de que es un XLS, pero basándonos en eso tendríamos que buscar un montón. Aparte, nos estamos yendo mucho, creo, a que buscar si está el archivo o empezar a identificar si el archivo a lo mejor tuvo alguna modificación y esto en sí no nos va a resolver la duda que tiene la persona que nos contrata de saber si la hackearon o no, si ella sacó el archivo o no, para ver o para verificar su inocencia. Entonces, algo más que se les ocurra, aparte de las USBs, que digo sí, pero ahorita no va a aplicar, para saber si, y digo aparte de la web, si este archivo se movió o no y sobre todo pues poder determinar, y aquí ya le agrega otro grado de complejidad, si fue a voluntad o no. Porque claro, pues ella nos dice por ahí que la hackearon, entonces quiere decir que realmente no tuvo participación en mover este archivo. ¿Alguna otra sugerencia? Por aquí en la RAM quedaría, en la RAM si está abierto en ese momento, al ser copiado o moverlo. Ok, los registros de Windows, aquí hay que recordar que sí, o sea, sí va a haber registros de Windows asociados a eventos que ocurren básicamente en el sistema. Para las aplicaciones deben tener, digamos, programado qué evento o una compatibilidad con los eventos de Windows para que puedan reflejarse. Entonces, digo, muy seguramente, ahí les mentiría si les digo que conozco todos, pero la suite de Microsoft Office pues va a tener su compatibilidad con el visor de eventos mismo que tiene Windows y vamos a poder ahí ver muchas cosas, pero específicamente, ¿qué estaríamos buscando? Ok, si se llegó a desactivar el antivirus en algún momento, esa puede ser un buen indicio para saber si hubo una infección en el equipo, eso está muy bien. Y sobre todo, el poder empezar a, pues por ahí a buscar una línea de, bueno, ¿qué le pasó? Pero generalmente es un gran general. Cuando tenemos tal vez una infección en el equipo, a lo mejor lo primero, o más bien no sería tan específico a un archivo, se iría más por el hacer una acción sobre todos los archivos de ese disco o ya en el mejor de los casos nada más en ese equipo, pero generalmente nuevamente pues lo que se busca es la expansión a la red, entonces pues sí, puede ser algo que comencemos a buscar como un compromiso, pero que a lo mejor no nos ayudaría a determinar tan bien o tan fácil, nos iríamos a dar como mucha vuelta para determinar si pues se filtró, le filtraron o qué le pasó al archivo. Entonces, bueno, pero todas las sugerencias han sido muy buenas realmente y sobre todo, y esto es lo que les decía, y esperando que ya hayan acabado de hacer esta descarga y hay una disculpa, vamos a empezar con el entorno gráfico y primero, pues vamos a revisar qué es lo que podemos ver en cuestión de los tipos de registros que se generan. Primero que nada, saber que sí, es cierto, dentro de todo lo que podemos ver en la actividad del usuario y que hubiera aprovechado para hacerlo ahorita, pero me quedé platicando,
Como les decía, hay registros que vamos a poder encontrar porque tienen, a pesar de que estamos tomando todo de esto que está almacenado, de esto que está guardado, que tiene bits escritos, pues en esta memoria que es mm, volátil virtual, por decirlo, por definirla de algún modo, que tiene una estructura diferente a lo que es la RAM, pero que pues ahí está como entra en medio de los dos mundos. En esta memoria, que es el archivo que se revisa aquí, que es el page file, por ejemplo, nos va a traer toda la actividad del usuario, pero no solo ahí. Hay algunos registros que no necesariamente va a hacer que el usuario lo esté utilizando en ese momento para poder generarlos. Un ejemplo muy sencillo es el login que hacemos en el sistema operativo para poder pues acceder y eso genera un evento, genera pues a lo largo de el tiempo un historial de inicios de sesión y todo eso pues ya realmente se queda ahí en el disco duro, por eso lo podemos verificar después. Pues aquí voy a comenzar. Primero selecciono pues la imagen que ya importé, esto que vimos pues en la sesión anterior, ahí sí no voy a detener mucho. Y posteriormente pues le voy a hacer el quick scan. Esto de aquí es más que nada para que vayamos aprendiendo cuáles son los posibles registros que vamos a tener en este lado, pero por favor no se me casen con las herramientas. Este es un visor nada más y claramente es para que podamos hacerlo de manera muy efectiva, muy rápida. Esta suite yo se las recomiendo porque para aprender es muy buena, tiene muchos pequeños submódulos en los que yo creo que puedes entender muy fácil a cuáles son los tipos de registro, cómo vas a ir dividiendo tu sistema operativo en pequeñas secciones, pero es una herramienta nada más. Podemos encontrar o podemos hacer lo mismo en un command line, sí, pero claro, no, nos va a llevar mucho más tiempo que ahorita no tenemos en la sesión, porque fíjense, yo les quería también platicar de la parte de forense, ya casi son las 6 y no hemos resuelto el caso. Qué barbaridad. Bueno, ahí está avanzando. Aquí, por ejemplo, lo interesante es que veamos el tipo de registros que puede traernos acerca de un usuario. Como vemos, no todo va a estar en la RAM en ese momento. Y ahí se escondió porque se me acabó la mía, pero ahorita vuelve. Mientras, por ejemplo, pues lo pudiéramos llegar a ver aquí. Para las personas que están utilizando Command Line, ¿cuál sería su equivalente? Bueno, pues para empezar tendríamos que, no nos vamos a ir directamente con el page file y todo esto, porque de hecho ahorita tampoco lo estamos haciendo. Lo primero que va a hacer pues siempre va a ser verificar y revisar sobre los registros que están escritos, porque por algo le hicimos ese montado de imagen. Pero nosotros, por ejemplo, podemos revisar por archivos. Ay, espérenme un segundo, les estaba buscando. Para los que para los que tengan por ahí el, el script, vamos a utilizar estos de aquí después de el ls mount, ¿vale? Y justo, que es el que vamos a ver, nos va a generar lo mismo que está haciendo en este momento la herramienta, que no es otra cosa que ir a revisar qué es lo que está escrito, qué extensión tiene, irlo agrupando. Y bueno, pues eso básicamente para que sea para nosotros más amigable el poder ir viendo pues de lo con qué podemos contar en cuestión de si abrió un programa, si hizo una instalación y que venga por ahí escrito con algún registro. Entonces, aquí voy a aprovechar que ya... Ah, no es cierto. No eres tú. Pero sí voy a aprovechar que ya lo tengo por aquí, porque luego se me traban los dedos.
Este files, lo que va a hacer es ir al montado, ir al punto de montaje que tenemos, que en este caso es esto en lo que ya no me detuve, ni modo, ahí me van a tener que creer. Eh, este Jane Mount es nada más una carpeta que estamos haciendo para ir a depositar esto. Y este de aquí, este es nuestro punto de montaje que vimos en la sesión anterior. ¿Y que le estoy pidiendo que haga? Este, que tal cual creo que su nombre es muy explícito, es un body file. Como les decía, va a ir a buscar, pues dentro de todo ese conjunto de hexadecimal, que ya tiene un formato, que ya tenemos por ahí el listado de todas las carpetas y todo, pues cuáles son los archivos y de esos archivos cuáles son su extensión y pues cuál es la ruta en la que se encuentra y a ver, vamos a ver si funciona con él. Ah, ya. Ay, perdón. ¿Por qué no servía? Nada más porque no teníamos el punto de montaje a la mano. Estaba yo en otra carpeta. Ahí va a tardar un ratito, es lo que se tarda en hacer pues tal cual el listado de todos estos archivos y después es algo que vamos a poder ver. Entonces, pues aquí nuevamente para que me crean. Estamos en esta carpeta y lo que me creó fue este de acá. Que pues prácticamente es este archivo. Por ahí vemos cuánto mide, que lo acabamos de crear, creo. Y pues al momento de verificarlo, de ponerle un cat, ¿qué es Jane? Lo que podemos observar pues es tal cual, todo lo que encontró por ahí en la memoria en cuestión de archivos. Archivos que tienen un encabezado, que tienen una extensión, que terminan en inician y terminan en algún punto de la memoria. Y bueno, pues para no hacer esto muy cansado, es tal cual lo que estábamos viendo por aquí, que ya voy a ver si de casualidad terminó el proceso y se deja de esconder la aplicación. Pero es básicamente lo que vamos a hacer. Ahora, espero que ya con cuando veamos los registros, pues se nos ocurran más ideas de dónde pudo haber salido el archivo para que podamos terminar con esta parte. Pero mientras vayan pensando dentro de los registros del usuario y sobre todo de lo que estábamos viendo, en algún momento va a terminar, pero mientras vamos viendo qué es lo que puede colectar o qué es lo que puede colectarse. Como verán, esta parte gráfica lo único que hace es, pues claro, el trabajo por nosotros y nos facilita el irnos a la tarea de análisis. Y claro, hacerlo de un modo más rápido. Entonces, no vamos a revisar con el body toda la actividad, únicamente nos va a hacer el listado de todo lo que venga, porque recordemos, el montaje de la imagen, aquí respondiendo el comentario que me dejaron por aquí, el montaje de la imagen, lo platicamos así súper rapidito, que lo vimos por ahí en la sesión anterior. No es otra cosa más que como si estuviéramos tratando a esta imagen de disco como una memoria USB y entonces lo ponemos pues ya lo podemos acceder tal cual como cuando le conectamos una memoria y podemos ver todos los archivos. Ahí en este caso, este es mi punto de montaje. Mi punto de montaje que ya puede interpretar dentro de este Linux que tengo, porque ojo, recordemos, y aquí espero que no se les esté pasando ese dato,
Yo ahorita estoy abriendo un sistema que es Windows, pues lo puedo ver porque aquí dice Windows y entonces, o sea, no es que yo sea muy perspicaz, es que ahí dice Windows, dentro de un sistema que no tiene este sistema de directorios. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Por ahí corriendo algunos comandos, pues prácticamente hacerlo interpretable para pues para que pueda listar todos esos archivos ahí. Bueno, más bien para que lo pueda ver, para que lo pueda interpretar este sistema operativo y pues yo pueda trabajar con él a gusto y de manera artesanal, si lo quieren ver así. Pero sí, ya volviendo a qué estaba haciendo, lo que hice arriba fue, y ahí disculpen a mi gato, fue como por ejemplo, si yo hubiera ido directorio por directorio, viendo qué hay dentro, por ejemplo, de Documents and Settings, y entonces, ay, lo siento, error de de Documents and Settings y lo listo. Y así voy haciendo con cada una de esas carpetas, con cada uno de esos archivos. Eso fue lo que hice, crear como el body de todos los archivos que hay. Y denme un segundo. Listo. Bueno, hice lo que pude con mi gato. Y aquí algunos de los otros registros que vamos a poder tener por ahí, como vemos, son, sí, está compitiendo conmigo por el volumen. A ver, ya volví, ahora sí por aquí. Discúlpenme, quiere mi atención, creo. Eh, Pues vamos a continuar. Estos son los tipos de registros que podemos tener porque están escritos o en esta parte virtual o en el disco, en algo que el usuario utiliza. Carpetas que tiene asociados a su ID de usuario dentro del sistema operativo. Eso también es bien importante, perdón. Cuando hacemos un volcado de memoria, en general estamos a un nivel tan bajo que podemos ver prácticamente de bits y bytes, pues no se distingue qué permisos tenemos o no al momento de crear esta copia. Nos traemos todo lo que vive ahí, incluso si son carpetas, si son elementos a los que el usuario no tiene acceso, que por ejemplo serían todos los registros que tiene el sistema bajo su cuidado, que es el archivo de host, la SAM, por ejemplo, el page file, que no lo podemos revisar de otra forma, y bueno, pues todos estos que pues ya digamos que nos importan poco los permisos que Windows tiene súper distribuidos. Aquí no crean otra cosa, estoy haciendo tiempo como para poder ver el volcado, pero como está tardando mucho, sí, tal vez tiene hambre. Pues, les voy a volver a preguntar, ya para irnos un poco a la solución, ¿de qué otra forma, y espero que se aprecien ahí, con todos estos registros que podemos llegar a obtener, pero también con, híjole, ni modo, lo voy a tener que hacer así, con todo lo que está de este lado, que es, por decirlo de alguna manera, otras herramientas, otra forma de agrupar, otra, pues, herramientas rápidas de acceso rápido que podemos utilizar mediante esta suite. Eh, ¿Cómo más se les ocurre o dónde se les ocurre que pudiera entrar o salir un archivo? Aparte del navegador, que es muy buena idea, aparte, por ejemplo, ¿qué más me dijeron? Mm, sitios web, las cookies, creo que las mencionaron por ahí, el WLAN, que también por ahí vemos que puede generar un registro, y fijándose por acá, también en todos estos tipos de extracción, ¿dónde podemos verlo? Impresora, ok.
Pudiera llegar a ser, o sea, de que puede salir, definitivamente puede salir. El tema es que estaba en otro competidor, que aunque puede llegar a un archivo impreso, claro, seguramente estén pensando lo tengamos que referir a medios digitales. Pendrive, exacto, pero recordemos no lo vamos a ver aquí. Pero eso, bingo, mail. Muy bien. No les voy a decir que es inmediato y justo por eso es nuestra labor tardada, aparte de importante, porque aparte de conocer, y para esto quiero que lo observen, tenemos que haber conocido un montón de cosas del sistema operativo que estamos analizando, aparte de imaginarnos cuál pudiera ser un posible vector por el cual ocurrieron los hechos. O sea, aparte de saber cómo funciona el sistema operativo, tenemos que saber cómo funciona casi que la aplicación y el resto de las aplicaciones que hay ahí y cómo pudo darse a cabo toda esa cadena de hechos. Entonces, una de esas, y ya nada más va a ser como para que podamos avanzar, es el... Aquí yo ya me adelanté, pero si ustedes quieren irlo haciendo paso por paso, de verdad aquí está este de aquí para sacar todos los archivos, de acá para las personitas que anden en Linux, para sacar el PST que es pues todo este gran archivo nuevamente de comprimido de correo electrónico, que no es que sea universal, es propietario, pero bueno, pues ahí va a estar. Y sobre todo es uno de estos archivos donde hay información comprimida, que eso también ayuda a veces bastante en que la identificación se vaya para allá porque hay información junta, punto. Ahora, aquí la sesión pasada les decía que hay incluso personas que pueden empezar a catalogar esta, sí, punto para ti, esta línea del forense en otro aparte. Y ahí, por ejemplo, les cuento, en las investigaciones que yo he hecho, siempre en algún punto se toca el correo. A veces no es lo que, o sea, no siempre es lo que ayuda a resolver el caso, la investigación, pero en algún punto llega la información o por lo menos se sospecha que por ahí podamos encontrar una línea porque pues prácticamente es lo que todo el mundo utiliza en entornos corporativos. Aquí también hay que tener, ya irnos haciendo como ese tacto, eso es con la experiencia de, bueno, pues a dónde va y cómo puede salir la información y a lo mejor hay una pista, era que esta era una investigación corporativa, que ellos eran un startup, pero realmente todas las pistas que comentamos son válidas y de hecho, cuando estamos haciendo, y nuevamente por eso es tardado toda la investigación, tenemos que irnos por todas ellas. Ahora, ¿qué es lo que le podemos encontrar de interesante al mail? Un montón de cosas, de verdad que, pues sí, es tal cual la huella de una comunicación empresarial, de una comunicación con amigos, de muchas cosas. Y esta herramienta de aquí, pues está coqueta, pero realmente podríamos agarrar, descargar un correo y abrirlo con un blog de notas y nos va a dar exactamente la misma información. Nuevamente, las herramientas solo ayudan al analista a acelerar su trabajo y para eso es para lo que debemos utilizarlas. Pero ¿qué debemos conocer de esto antes de empezar a analizarlo? Digo, claramente es una nada más para que les pueda llegar a interesar y así, pero lo primero que tuviéramos que conocer, o sea, para llegar a interesar, que yo espero que se queden por ahí con la espinita e investiguen un poco más, lo primero que tenemos que llegar a conocer es cuál es el protocolo de correo que se está utilizando. En este caso, y nada más, no, ahí no les voy a mentir que, sí, lo veo y ahora ya puedo detectarlo mágicamente, pero aquí lo vamos a buscar. Eh, cuando podemos llegar a tener todo el PST, es como si tuviéramos toda la foto pues del Outlook que en ese momento veía la persona, ¿no? En su día a día. Esto también les voy a ir a decir, yo creo que una vez me habrá tocado tener un PST y tampoco fue tan valioso porque así como va a estar toda la información, como seguramente va a estar toda la información útil, también va a haber un montón de basura. Y esa basura, pues igual algún tiempo nos va a llevar descartarla. A veces cuando ya tenemos muy claro por dónde ir, pues eso no ocurre.
Estoy buscando porque me le movieron como ver los headers. Denme un segundito. Aquí es que se me abre en el otro monitor, pero por aquí han de venir. Export mail. Aquí está. Si nosotros abrimos, y eso es lo interesante. Si nosotros abrimos este mail en un archivo, perdón, con un bloc de notas, lo que vemos es algo como esto. Bueno, yo aquí nada más veo los headers, ¿verdad? Porque fue lo que le puse, pero también veríamos toda esta parte del HTML y así aquí abajo. Y sobre todo, y más importante, aquí es donde podemos empezar a determinar, a veces ya por experiencia, a veces simplemente, pues podemos hacer ahí una búsqueda súper rápida. Mm, donde ustedes gusten, yo diría en un buscador nada más, de alguno de estos headers, sobre todo, por ejemplo, de los primeros. ¿Cómo se dividen los headers de un correo electrónico? Y digo, esta es nada más retórica porque realmente no es como que pues podamos por ahí hacer digamos un recuento de todo el funcionamiento, pero muchas gracias por ahí por colocarlo. Bueno, esta no fue la de hardware, pero sí, hay varios protocolos de correo. Este de aquí nos está diciendo ya tal cual es. Pueden por ahí identificar, ay, me siento como pistas de Blue, pero pueden identificar cuál es el protocolo que se está utilizando aquí de correo. Por ahí ya colocaron unos en el chat, pero exactamente, SMTP. El protocolo que podíamos ver por el cual se estaban intercambiando estos, exacto, ¿qué protocolo se usó aquí? Ahora, es bien importante, aparte del funcionamiento general que tienen los protocolos, o sea, la diferencia entre ellos, que es pues su manejo cliente-servidor, pues cada uno, y justo por este manejo diferente que tienen, hace verificaciones, el orden de sus encabezados y el nombre de los mismos de manera distinta. Así que prácticamente es lo que podemos ver por ahí. Es lo que, aparte del envío, que es el cuerpo o el body del correo, vamos a encontrar las direcciones de dónde viene, los reenvíos o los saltos que tuvo, por ejemplo, cuáles son los buzones asociados o los alias, en caso de que tenga, que es pues un campo de texto que va antes del identificador del buzón, pero para que todo esto nos haga sentido y no se nos vea tan, esto que nada más es de experiencia, pero que no se nos haga como un rollísimo, no se nos haga muy pesado el ver toda la información junta, vamos a tener que concentrarnos en algunos campos en particular. Por ejemplo, cuando estamos haciendo forense en este tipo de archivos, lo que nos interesa mucho, no digo que para esta investigación, sino en general lo que nos interesa es poder verificar de dónde vino el envío de este mail, que son situaciones muy frecuentes en el que se produce, por ejemplo, una falsificación, una estafa, pues un spoofing, y poder ir identificando pues cuántos saltos tuvo. Aquí, por ejemplo, les platico algo que está pues interesante y padre de descubrir en los correos que nos dan a analizar es el número de saltos, porque en general los delincuentes, sí, delincuentes, utilizan y tienen una muy buena seguridad en operaciones. ¿Esto qué quiere decir? Nunca van a mandar su correo de su propia dirección personal, ¿no? Lo que hacen es un montón de saltos a través incluso de directorios, perdón, de dominios legítimos, que estos directorios no tienen o no cuentan con cierta protección para el envío de correos a su nombre, y entonces, bueno, pues por ahí pueden hacer el envío en nombre de otra organización y que llegue a la bandeja de su víctima.
como no hay manera ahí, pues, digamos, de que hagan o de que, pues sí, de que se realice una acusación directa para alguna de estas partes, pues realmente es todo el engaño se basa en que la persona que lo recibe, lo reciba, lo abra e interactúe de la manera en la que ellos esperan. Pero el hacer el envío en general, el que llegue ese mail, pues es más o menos sencillo. Y sobre todo, por ejemplo, por el funcionamiento que tiene SMTP, que por ahí nos permite hacer algunos alias en los encabezados que tienen el buzón del destinatario, el nombre del destinatario y sobre todo y también por donde estemos visualizando el correo, a veces es más o menos sencillo determinar que pues la dirección de donde viene no es legítima, porque nos puede aparecer tal cual la dirección que debería venir, una dirección pues totalmente legítima. Y bueno, para este caso, esto es más que nada contexto de cómo tenemos que ir analizando estas piezas de información que son los correos electrónicos. Aquí, por ejemplo, el de Kim y el de Mark, que es esta parte de la firma y de la verificación de quién está haciendo el remitente de este correo, nos ayuda a saber, en caso de que haya sido positivo, de que hayan pasado, que es un correo que se puede considerar legítimo. Y esto también nos ayuda a, bueno, no a nosotros, les ayuda a los filtros de correo a determinar si es algo que ponen en la bandeja principal o en la bandeja de spam. ¿Y qué otra cosa por aquí importante? Fechas y direcciones IP de los servidores. Por ejemplo, esta es más o menos amigable de leer, ¿no? Recibida desde y la dirección de correo. Y aquí, por ejemplo, está bien sospechoso que nos dice que este es el relay de SMTP. Un relay lo podemos considerar como si fuera un expendedor de correos que nada más avienta el mail, no se fija, bueno, sí se fija, quién se lo manda a aventar para distribuirlo, pero es básicamente el que hace este procesito de envío, por ejemplo. Ahí también es otra de las cosas que viene de información dentro de los encabezados. Ahora sí, vamos a ir en estos. ¿Cuánto tiempo queda? Ah, pues ya no te queda tiempo, pero en los próximos 5 minutos vamos a ver, sí, lo vamos a... Ah, ya, no, esa pregunta no era para mí. Bueno, sí vamos a completar el ejercicio. Aquí, nuevamente, les vuelvo a preguntar. Tenemos esta foto de lo que en ese momento veía la persona en su bandeja de correo. Y tenemos por aquí personal folders. Estos los podemos ver en general cuando recuperamos un PCT, pues si están, digamos, si la persona tenía por ahí se había creado estos folders y eso, y hay información contenida en ellos, la vamos a poder recuperar. Ahora, por ejemplo, hay un folder que pudiera ser de nuestro interés desde el inicio, porque es el de borrados, que siempre la información eliminada o es objeto de que alguien la quiera recuperar o es objeto de que alguien no quiere que la veamos. Y en muchas ocasiones, bueno, pues las personas que no se dedican a esto tampoco se dedican a la limpieza de rastros, ¿no? Entonces no saben que se puede quedar por ahí un cadáver o algo por el estilo. La bandeja de entrada, la bandeja de salida y los elementos enviados. Bueno, y entonces aquí vamos a analizar prácticamente el ejercicio y lo que tenemos que rastrear en cuanto a estos datos va a ser sabiendo quién es nuestro remitente, o sea, la persona que legítimamente utilizaba el equipo, a la que le hicimos la imagen, qué dirección tenía, que en este caso, qué buzón tenía, perdón, que en este caso es el de Jane, pues empezar a analizar cuál es la posible cadena de mensajes a lo mejor que donde ella hiciera la divulgación o donde ella pudiera estar revelando la información, a lo mejor hasta en el cuerpo del correo. Exactamente. Aquí ya hay como que varias cosas que ya nos hacen clic, pero para esto primero nos fuimos
a recorrer todos aquellos caminos donde posiblemente pudiera estar un dato que nos ayudara. Y aquí prácticamente, y dentro de nuestro informe, también tenemos que poner, la parte del informe realmente nada más es platicada, pero también tendríamos que llegar a colocar que el descarte que hicimos de todas esas líneas, ¿por qué se realizó? Básicamente no había nada en la caché que estaba para la aplicación de navegador, no había nada en los puertos COM, entonces no hubo USBs y por lo tanto a lo único a lo que llegamos que tenía información útil respecto al caso pues fue el archivo de correo. Aquí, por ejemplo, encontramos, aunque no tiene un preview disponible, que hay un archivo de XLS y nosotros curiosamente estábamos buscando uno así. ¡Qué barbaridad! Bueno, pues entonces aquí hay un visor interno, pero mejor lo vamos a... ¡Ay, ching! Sí, sería lo mejor guardarlo al disco. Ahí para que sepan que existe esa opción, pero es que yo en este equipo no tengo licencias. Entonces no lo puedo visualizar. Y lo vamos a hacer con el visor interno de esto. A ver, ahí está tardando. Y ok, recuperamos lo que hay en el archivo. Esto, tal cual, no va a ser, o bueno, ¿cómo decirlo? No es que tenga una modificación porque lo estamos recuperando desde la memoria y a lo mejor ahí les doy les hago una pista, perdón, les hago una pregunta. Esto, por ejemplo, podrá tener, y ahí todos me dicen si entendemos los metadatos, podrá tener metadatos que nos ayuden a ya determinar si esto fue intencionalmente hecho o no. ¿Creen una que conserve sus metadatos hasta aquí y la otra es que esos metadatos pudieran ayudarnos en la investigación? A ver, les doy unos segunditos para pensar. Bueno, sí, a lo mejor sí, a lo mejor no. Y nada más les quería hablar de los metadatos. Ok, aquí por ejemplo, si nosotros descargamos el archivo, pregunta número 1, ¿ese archivo va a seguir teniendo metadatos que me reflejen su creación o va a ser la descarga de mi equipo, a mi equipo? Esa es la primera pregunta. Ok, sí, el archivo siempre va a contener metadatos, siempre, sí. Pero, y que de hecho los podemos ver acá, ¿no? En esta pestaña. Pero esos metadatos, ¿ustedes creen que van a ser respecto a cómo estaba el archivo enviado en ese momento, desde la computadora, desde el escritorio y todo? O, por ejemplo, si yo lo descargo bueno, si lo veo desde acá, a lo mejor es un poco más obvio que pues sí van a ser estos que con los que se está quedando. Pero si yo lo bajara a mi equipo, ¿esos metadatos cambiarían? Ok, por aquí hay un sí. Por aquí estos metadatos cambiarían. Ok. Puede que cambien algunos cambios, ok. Digo, que cambien algunos campos. Bueno, pues entonces vamos a revisar. Ahí vamos a esperar que cambie. Para empezar, aquí también lo que debemos empezar a conocer es
a partir del tipo de archivo, pues cuál es la información que va a venir dentro de sus campos estándar de los metadatos. Recordando que esto es como la resolución de las fotos. Si nosotros hacemos un archivo y en el momento de su creación hay pocos metadatos o no incluye metadatos, es algo que el original ya no le vamos a poder agregar después. No es que podamos ahí mágicamente identificar información que nunca estuvo. Eso para empezar. Cada tipo de archivo, cada pieza de evidencia, pues va a tener asociada una información de su creación, de dónde, de la versión, de la aplicación, de la versión del hardware, de lo que sea, pero no vamos a poder ir más allá. Lo que puede pasar es que se pierdan o que se modifiquen, como ahorita lo comentaron. Aquí, por ejemplo, pues sí lo vemos que está, pues casi casi que nos está diciendo todo, ¿no? Nos dice quién fue el autor, quién fue la última que lo modificó, cuándo lo modificó, quién tiene, también es un buen dato, cuando tenemos una licencia de Office que tiene por ahí el nombre asociado, nombre de la empresa o nombre de la persona que la compra, también se puede recuperar en los metadatos para saber, bueno, desde dónde fue, realizada, porque eso se le incrusta al momento de la creación, no es que tengamos por ahí que definirle algo, a lo mejor el autor sí, pero bueno, pues todo eso es lo que podemos recuperar. Y ya tal cual, y también ya para irnos al siguiente ejercicio, que yo espero que me quieran acompañar unos minutos después de las 6:30, lo único que tenemos aquí que ver es o bueno, que pudiéramos llegar a ver, porque la realidad es que aquí vemos y está exactamente todo inverosímil tanto alias como el buzón del remitente. Aquí les comentaba que esto que por el mismo funcionamiento del protocolo es que podemos llegar a hacerlo. El cambiar el alias como si se tratara de la dirección del remitente y hacerlo pasar así. Tampoco es que sea, o sea, no es muy difícil, pero tampoco es que no nos podamos dar cuenta. Hay algunas otras maneras de que en lugar de en este campo traer otra dirección, sí también podamos manejarlo como un alias. Eso depende totalmente de quién esté haciendo el envío de correo y es nada más la modificación de ese encabezado, para hacerlo todavía más real. En este caso, aquí la investigación, pues no es que no tenga sentido, es más bien que no hay que investigarle tanto, es muy obvia. Hay un correo asociado a un buzón de Gmail desde donde se hace el envío de suplantación a esta cuenta que pues tiene un correo corporativo, ¿no? Entonces ahí ya nada más sería sentarnos a revisar cómo estuvo la charla, quién se lo pasó a quién, por qué se lo pasó y bueno, pues ahí nos enteramos de de todo lo que queremos saber. Un poco de chisme al final del día, pero para eso es que nos están contratando, ¿verdad? Y esta es como terminamos la resolución con esta imagen. Pero más allá de la investigación, me gustaría, si pueden, que exploren los módulos de la herramienta para nuevamente ver cómo pueden dividir los registros y que también si tienen por ahí disponible un CLI, bueno, pues también podemos hacer eso, que es un poquito más por las ramitas, pero de que se puede, se puede. Y nos vamos a ir a la siguiente quest. Sí, a veces las personas somos un poquito ingenuas y a veces queremos así dejarnos engañar. A veces es diferente. Ahí, por ejemplo, les platico, la última investigación que hice fue un tema de fraude y tal cual sacaron los correos de la bandeja de spam para poder responderlos y hacer como que los habían engañado. Pero dentro de los encabezados, pues ahí venía que el correo había llegado spam. Entonces ahí sí es como un poco, bueno, ¿qué tanto quisimos dejarnos engañar, verdad? Y bueno, pues ya, eso para finalizar por ahí la parte de el network computer, digo el computer forensics, pero pues no es todo, como se podrán haber dado cuenta, es un mundo de información por ahí
y pues hay mucho que analizar, hay muchísimos registros y hay mucho que conocer antes de que podamos llevar a lo mejor un caso, porque siempre va a ser nuestra responsabilidad, ya que estamos ahí, el poder determinar que todo fue, o que más bien no pudo haber sido de otra manera porque tenemos los registros completos, porque tenemos toda la foto y todo lo que se necesita para poder determinar que el hecho ocurrió o no ocurrió, que era lo que platicábamos en la sesión anterior. Y bueno, pues vámonos rapidísimo a la parte de red. Yo espero que tengan por ahí nuevamente haya quedado en el... Ay, que creen que no. Mm, ya despertó mi gatita otra vez. Vamos a trabajar ahora con esta carpeta que se llama Network y con esta que se llama Traffic with Redex. Ahí no les voy a mentir, este ejercicio está súper facilito para facilitarnos la vida, pero más que nada porque era mi intención después hacer uno más complicado, pero siempre soy muy optimista respecto al tiempo. Igual vamos a usar este porque todos los, o sea, a nivel de red, nuevamente es como que se lleven en su mente una metodología. Lo podemos revisar de esta manera prácticamente en la mayoría de las ocasiones, tampoco es que en todas, pero sí me gustaría aquí nada más que tengan en cuenta cómo vemos la red desde el punto de vista forense. Primero hay que tener en mente los puntos de colecta, por dónde está fluyendo el tráfico de red, cuáles van a ser mis flujos de red que necesito para resolver este incidente, cuáles valen la pena colectar y cuáles no. Si voy a tener por ahí reconstrucción de sesiones, pues fijarme que no se quede únicamente con el tráfico de un lado. Y bueno, ya por último, lo que se puede recuperar de la comunicación en red, pues es todo lo que viaje a través de ella, a través de diferentes protocolos, que no solo es el HTTP, por ahí está también el SMTP, el FTP, realmente todos los protocolos, pues pueden viajar por ahí, pero algunos, y que esa va a ser la diferencia, pues son procesados al final del día por clientes, que son los que pueden interpretar estas transferencias, y otros sí van a ir, sí podemos recuperar en crudo, por ejemplo, pues todo el paquete de inicio a fin, viéndolo como un modelo OSI, y entonces pues al final del día sí tenemos los datos, que es algo que vamos a ver ahorita, que quiere abrir mi Wireshark. Listo, ya quiso. Bueno, pues esperando que ya tengan por ahí su captura de red, lo primero que vamos a revisar es cómo verla. Yo sé que a lo mejor ya lo han visto antes muchas veces y por eso mismo es que puse por aquí unas preguntas de guía. Aquí no, aquí nada más está el archivo, pero está por acá hasta el final, o tal vez mentí. Sí, sí está. Para poder analizar de una forma más estructurada qué es lo que estamos o qué es lo que tenemos que descubrir de este tipo de tráfico. Antes que otra cuestión, hay que revisar pues qué es lo que nos están pidiendo, dónde fue tomada esa captura de red. Aquí nada más recapitulando súper rápido. ¿Qué vimos? La ocasión anterior, puntos de colecta, tipo de tráfico en cada punto de colecta, y que fue nuestro caso. La realidad es que está muy sencillo en cuanto a que pues nos están diciendo qué es la comunicación que viene. Es una comunicación en sesiones. ¿Esto por qué? Pues porque estamos viéndolo a través de las alertas de un SIEM. Y al saber esto ya tenemos un montón de información, bueno, que no es que la tengamos, más bien que podemos llegar a deducirla. Uno es que vamos a tener una sesión o sesiones específicas de un tráfico en específico. También sabemos que esto nuevamente está en un entorno corporativo. Y bueno, por último, y ya leyendo el enunciado, se trata de pues un caso de infección por malware. Lo que tenemos que determinar es bueno, cómo fue que esta infección sucedió. Aquí, por ejemplo, sabemos por esta
por cómo nos entregaron la captura, que podemos observar tráfico del tipo de correo electrónico. Y aquí, por ejemplo, les pregunto, con todas estas características que hay en el ambiente, que ya sabemos, o espero que sepamos más o menos cómo trabaja un SIEM, pero que eso nada más me va a entregar la visibilidad, es mi punto de colecta. Eh, Sara, pues es una analista, por ahí se comunica con varios clientes, y bueno, pues todo lo que podamos determinar por ahí. ¿Qué otros tipos de tráfico esperaríamos ver en esa captura? Uno que se les ocurra. O si la abren y pueden verlo, bueno, también está bien. Ver. Tráfico de red, ¿sí? ¿Qué protocolos veríamos? Ideas de TCP, protocolos que podamos ver comúnmente. TCP, SP, claro. ¿Qué otro que es bastante común verlo en internet? UDP, ok. FTP, muy bien. SSH pudiera ser. Y sobre todo fijándonos con la última parte del enunciado que dice que Sara es contactada a su teléfono y ella states a un cliente para enviarle una factura que tiene un documento con una macro. Ella lo abre, bueno, abre el mail y el programa pues crashea. ¿Cuál es la traducción de crash? Pero bueno, lo importante es que el equipo de SOC tiene una captura de este hecho específico. Nuevamente, porque en este caso a lo mejor podemos ver específicamente el tráfico de Sara. Es muy bien, SMTP o algún otro, pudiéramos esperar algún otro protocolo de mail, que fue justo lo que acabamos de ver, ya sea POP, IMAP, eh, bueno, pues cosas así variadas seguramente nos vamos a encontrar. Y aquí a lo que nos ayuda muchísimo el que tengamos ya toda esta información es que de todos esos paquetes que en la realidad ya nos dieron algo súper acotado, eh, pues no nos están hablando aquí nunca y que también es un poco por conveniencia de cuáles sean las IPs, ¿no? De qué segmento vamos a revisar, de dónde pudiera haber venido. O sea, si estamos hablando de una red corporativa, tenemos que empezar a imaginarnos que probablemente, no la mayoría de las veces, no todas las veces, de hecho muy rara vez, pero va a haber una segmentación exacta para equipos que van a ser servidores, para equipos que van a ser de usuario final y tenemos que atender a todo eso para saber dónde no perder el tiempo, porque ya que tenemos un incidente, un posible outbreak, una infección en varios dispositivos, lo que menos queremos es perdernos por las ramas de algo que no nos lleve a saber cómo se están infectando o, bueno, más bien, cómo se está propagando o peor, cómo se están infectando. Hay cosas que claramente no vamos a poder ver sobre una infección a nivel de red, pero la propagación por lo menos seguro sí. Aquí no puedo hacer la pantalla un poco más grande, entonces también ahí espero que la puedan ver. Y bueno, pues ya que estamos, la verdad no sé por qué tenía filtrado esto. Si abrimos el archivo, pues lo vamos a ver más o menos así. SSL, ok, comunicación TLS, esa también es importante prácticamente porque no vamos a poder verla, o sea, lo que vamos a poder ver es la traza de que está ocurriendo algo que va sobre TLS, pero los datos van a quedar, pues prácticamente
ocultos de nosotros y no nos va a servir pues para nada más para saber que ocurrió comunicación entre un endpoint y otro y que, ¿qué más? Pues la versión de TLS tal vez, pero bueno, nada de información útil que podamos por ahí sacarle. A lo que sí es a los otros tráficos o al resto de tráficos de red. Aquí la verdad está un poquito muy sencillo, nuevamente, por cuál es nuestro punto de colecta. Esto podemos llegar a verlo realmente como una investigación forense. Podemos verlo como una parte de ella. Seguramente sí. A lo que nosotros nos tocaría, y que de hecho voy a intentar avanzar hasta allá, es de dónde vino ese archivo. Lo que nos toca, por ejemplo, de la parte forense, porque ya viéndolo como en muy estricto sentido, esto corresponde a respuesta a incidentes. Esto comúnmente lo hace un equipo, ya sea interno o externo, de la organización a la que le haya ocurrido, pero pues lo hace de una manera inmediata, shalala. No es que como forenses no nos vayan a tocar investigaciones que requieran esta celeridad y que se tengan que hacer inmediatamente, pero probablemente vamos a estar trabajando en paralelo, porque a nosotros la parte que a lo mejor nos tocaría más investigar es de dónde vino ese archivo, o si es posible hacer la traza de dónde vino ese archivo después, bueno, más bien antes de estar dentro de la red, o sea, desde que endpoint podemos sacar esa traza, si fue un correo electrónico y ahora sí nos dan la imagen también del dispositivo, bueno, pues ya podemos usar estas dos cosas, esta captura de red y esta imagen de disco para determinar cómo fue la comunicación, quién empezó, cuándo empezó, y esos son datos útiles para poder determinar pues qué tan rápido está avanzando la infección. Esta es por lo general que nos toque hacerla pura y duramente sobre la traza de red. Puede llegar a pasar, pero al menos en mi experiencia igual, es como una parte, porque en general cuando se analiza un incidente, lo que se busca mucho llegar a determinar son los primeros minutos, y estos dependen o bueno, pueden tener por ahí varios puntos de ingreso. Ahí es a donde nos enfocamos. En este caso, por ejemplo, que sabemos que la infección fue a través de mail, por una macro, nos vamos a ir directamente y sin perder el tiempo, y sobre todo porque tampoco quiero quitarles muchos minutos de su viernes, a ir a determinar 4 puntos principales. Una es el dominio o el lugar, la IP, desde donde se descarga el archivo, por ejemplo. Esto para saber si podemos rastrearlo como inversamente después. ¿Cuál fue la IP con la que comenzó la infección? O sea, la primera en descargar el archivo. La recuperación del archivo. Esto también nos sirve para poder ver si dentro hay, y nuevamente desde el punto de vista forense nada más, no de respuesta a incidentes, metadatos. Aquí no hay que confundir, por ejemplo, que el malware o la investigación sobre malware es una cuestión bien aparte de lo que buscamos rastrear con todo lo que es pues la investigación forense. Entonces esa va a ser la tercera, y la cuarta va a ser, ¿qué otra cosa nos sirve? Ya, el archivo se ejecutó, pues hay que ver qué endpoints llamó, o a dónde fue que se dirigió, o qué fue lo que hizo después de ejecutarse, ¿vale? Entonces, sí, todas esas las vamos a identificar. ¿Qué es lo que podemos hacer o por dónde vamos a comenzar ya que tenemos todo este montoncísimo de paquetes? Bueno, ahora sí, por eso les preguntaba, por ejemplo, de cuáles son los protocolos que vemos. Los primeros que podemos identificar, y yo los voy a tomar aquí del chat, son TLS. TLS, y como les decía, pues vamos a ver, sí, claro, cuál es nuestra fuente, nuestro destino, pero ¿por qué les decía que así como que información tan padre no hay? Bueno, pues porque al ser un protocolo que prácticamente cifra la comunicación, o bueno, no es que la cifre, Dentro del modelo OSI tenemos esta parte de la capa de transporte, y esta de aquí utiliza firmas para, pues sí, que la comunicación vaya segura, que solo la conozca el emisor y el destinatario,
Y pues en todo eso, como vemos, pues está este protocolo que nos dice cuándo hablan, cuándo saludan, que ya la establecieron, shalala. Y voy a buscar uno que tenga la parte de datos. Ese que abrí tenía el handshake del protocolo, que es pues cómo inicia la comunicación. Aquí está. Y lo que nos serviría, por ejemplo, ver a nosotros a nivel de esta investigación, pues serían los datos que se transmitieron, pero en este protocolo, pues los vamos a ver así, porque es la misión del protocolo. No nos va a servir muchísimo el poder hacer digamos, el ir filtrando por TLS en este momento, a lo mejor en algún otro sí, porque sea una versión vulnerable de TLS, porque algo pasó ahí con el cifrado, que justo ese fue el incidente, bueno, ahí sí valdría la pena. Ahorita no nos va a servir tanto. Y el segundo que pusieron por aquí es FTP, entonces, bueno, FTP, no vemos ninguna conexión por ahí, vamos a pasar al siguiente, HTTP. HTTP, hay HTTP2 y HTTP3, ¿qué tal? Y aquí vemos un montón de comunicación. Ay, ¿cuál un montón? Bueno, hay como 11 paquetes, pero creo que esos son suficientes. ¿Por qué? ¿Qué nos dice? Nuevamente, aquí recordemos, en la parte de info, en la parte más humanamente leíble, vamos a ver todo el protocolo del protocolo, el protocolo del saludo que tienen, del establecimiento de comunicación y del establecimiento de datos entre los dos puntos. En este de aquí, ¿qué estamos viendo? Bueno, básicamente, como es HTTP, no tiene tampoco un protocolo tan extenso como un three-way handshake. Ahí lo que hacemos a lo mejor es poder hacer una consulta y nos dan una respuesta. Consulta, respuesta, consulta, respuesta. Y ¿cómo lo vamos a leer aquí? Para que sea un poquito más amigable, hacemos pues toda la lectura. Ay, perdón. Es que no había visto, pensé que no me abrió el HTTP stream, pero es que lo tengo de este lado. ¿Qué pasa aquí o por qué hacemos esto? Bueno, aquí es ya nada más como que igual un poquito de estar familiarizados con esto. Si vemos, hay paquetes, bueno, hay sí, paquetes. Hay frames que van a tener este get que nos indica que se está realizando una acción hacia el servidor o se está utilizando este método. Y después vienen un montón que nos dice, bueno, pues utilizaste TCP, que es tu protocolo de transporte, y pues ahí tiene todo el ACK, shalala, el push, cuánto mide tu ventana, que se transfirieron, que hubo transferencia, pues, porque yo con el get lo que hice fue ir a preguntar por este archivo. Prácticamente ese va a ser mi indicador de que sucedió una acción y todo lo demás es por cómo funciona el protocolo, comunicación que tiene asociada esa acción que yo realicé o que yo le solicité al servidor, y esa transferencia la voy a poder ver una vez, o sea, esa transferencia completa y humanamente leíble, pues cuando busquemos ahí el HTTP stream. Y lo que vemos es prácticamente los encabezados, tanto de la solicitud como de la respuesta, que es la parte azul y baja, la parte azul de abajo, perdón. Y todo lo demás, pues podemos considerar que es el cuerpo de la respuesta o los datos que nos devolvió. ¿Qué sería útil saber y cuál es una de estas 4 cosas que íbamos a investigar? Bueno, pues de esta comunicación, y creo que ya la perdí. Ah, ok. ¿Cuál es la IP que hizo la solicitud? Que esto se puede llegar o podemos llegar a considerar, habría que revisar un poquito más, pero la IP de la solicitud a lo mejor fue la que inició con la infección, fue la primera que recibió un archivo. Después, este destination puede ser, sí, el endpoint que le recibió la solicitud, o bueno, no puede ser, es el endpoint que le recibió la solicitud de donde se hizo la descarga, pero probablemente no vaya a ser el archivo al que se dirigen las solicitudes posteriores. También es otra de las cosas que estamos investigando, pero le ponemos por ahí un pin. Luego,
tenemos este archivo que fue el que se consultó. Este es el que les digo que pudiera tener algún metadato asociado, esto pensando que a lo mejor el actor malicioso dejó por ahí cosas que lo incriminen, quién sabe, ¿verdad? O sí, pues buscar, o sea, obtener simplemente más información acerca del archivo. Para eso nos vamos a ir aquí a la parte de File, a la parte de Export Objects y buscar todos los que tenga en HTTP. Y aquí, por ejemplo, vemos que tiene un flujo que viene desde este CliChenong, desde este dominio, desde este hostname, y que pues se bajó con todo y la variable de HP, ¿no? Que es un archivo .spet10.spr. Pudiéramos descargarlo y ver si fuera un archivo. Y nuevamente, yo lo voy a guardar aquí, pero recordándoles que esto se hace en sistemas aislados porque tenemos por ahí la probabilidad de que esto sea, o más bien, esto sabemos que es malware. No sabemos todavía, a lo mejor cuál, o bueno, sí lo sabemos porque viene en el encabezado de en el nombre de la pickup, pero en lo general, pues no sabemos con lo que estamos, pues analizando. ¿Cuál es el otro? Que de hecho, para que vean, es bastante diferente. Este es una IP, no tiene un dominio, y está por ahí el file name que termina en un .rar. Entonces, aquí ya nada más observando temporalmente cuál fue la primera descarga que se hizo y cuál fue la última, seguramente este SPET10 es con el que inicia la infección y después por algún motivo o después en la comunicación va a ser necesario hacer la descarga de un segundo archivo que ya es este que termina en un .rar. ¿Cuál de los dos tenga el macro habilitado? ¿Quién sabe? Pero habría que bajar los dos. Por tiempo, seguramente por la línea temporal va a ser este que es el .rar, pero igual no lo podemos descartar al otro de todo. ¿Y cuál inicia la infección? Bueno, pues seguramente va a ser este. Y de ahí pues ya vemos el hostname y esto. ¿Qué sería lo que me gustaría que se lleven de aquí? Ah, bueno, también otra cosa. Aquí en el apartado de el análisis, a nosotros en la parte, no es cierto, perdón, de estadísticas, en la parte forense, o sea, no es que vayamos a ver las estadísticas o que nos sirvan muchísimo, pero podemos entender un poco el comportamiento. Ay, es que puse un filtro. El comportamiento de red de toda la captura, por ejemplo, en esta parte de estadísticas. Aquí si quisiéramos saber, cómo se inició todo o cuál fue en línea temporal el primer equipo que tuvo por ahí llamados a ese dominio y por lo tanto el que inició la infección, nada más con verificar dentro del protocolo HTTP, pues cuál fue el primer paquete que tuvo esta carga. Y por ejemplo, ya del lado de estadísticas, pues aquí podemos ver que esta dirección, que de hecho coincide y tiene sentido porque descargó algo, es la que tiene más paquetes, es la que seguramente tuvo más interacción al momento de generarse esa captura. Y pues mayor actividad generalmente viene asociada o de que ya se está ejecutando algo o de que simplemente pues inicia mayor comunicación en red. Entonces pues ese puede ser un indicador para saber que se está comunicando lateralmente o que nuevamente pues está recibiendo instrucciones por ahí. Ya de ahí nos podemos sentar a ver, por ejemplo, hacia dónde son los destinos con los que más está teniendo comunicación. Ya ese nada más es como un filtrito súper sencillo. Aquí, por ejemplo, lo interesante sería ver después de haber hecho esta comunicación hacia esta IP, que es desde donde bajó el archivo, qué fue lo que hizo. Por ejemplo, por aquí vemos que también hizo un get para obtener una imagen y en general sacar, por ejemplo, de todos estos protocolos que son un poco más humanamente leíbles, que no hay que irnos a la parte de datos,
porque los podemos analizar de una como un stream reconocible, pues cuál fue el seguimiento de actividades. Aquí, ¿qué otra cosa interesante para comentar? Bueno, en general en este tipo de investigaciones, como les comento, casi siempre, bueno, en mi experiencia va más hacia el poder identificar cómo ocurrió este flujo de infección y cuáles fueron y eso obviamente para poder determinar pues cuáles fueron las medidas que por ahí pues no sirvieron para poder o detectar o contener la amenaza que estaba por ahí. Pero esto es muy específico para una infección de malware, que pues yo creo que es la más popular en cuestión de red que nos va a tocar analizar. Y bueno, pues ya de ahí dependiendo, claramente en esta parte podemos tener capturas de otro formato, pero también de otros puntos de colecta y eso también es bien importante. El hecho de que pueda hacer aquí con sesiones nos ayuda muchísimo a poder hacer esta investigación de una manera muy muy rápida porque pues ya tenemos ahí toda la información que necesitamos sobre un hecho específico, o sea, ya nos delimitaron muy bien que dónde ir a buscar esta información, pero podemos tener archivos que pesen megas y megas y que van a tener todas las IPs de la red, dependiendo de dónde se colecte esa información. En lo general, y ya con los dispositivos de seguridad como de última generación, pues no es necesario, justo por eso ya se utilizan más las sesiones, pero bueno, para que no lo perdamos por ahí de vista. Y hasta aquí me voy a detener para... Ay Dios, porque ya son las 7. Si siguen por ahí, pues les agradezco muchísimo el haberse quedado hasta este momento. A veces se me va el tiempo platicando. Pero bueno, pues espero que les haya servido de algo la información que les compartí. La presentación está en también por ahí en el servidor. Muchísimas gracias por acompañarme aquí esta tarde de viernes y bueno, pues espero que se encuentren muy bien, que tengan un bonito fin de semana y que descansen mucho. Muchas gracias.